Bueno, avanzamos más y ya hemos evacuado de alguna manera lo más relevante en el tema de las proporciones, tamaño de muestra, efecto de diseño, de una manera simplista tal vez, pero que más adelante se volverá a retomar en los modelos por etapas. Voy a mostrar un poco ahora, aunque primero borremos todo esto que tenemos acá, lo puedo sombrear, los resultados previos de videos anteriores y vamos a conversar un poco. Ya saben, módulo, muestreo, tamaño de muestra, intervalo de confianza, media. Bueno, la situación de la media aritmética es similar. ¿Qué es la caja de diálogo? ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Obviamente lo que requiere. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere? Pues aquí tengo primero el tamaño de la población, puede que sea infinito, puede que no. Cuando hablamos de promedios, puede que sea más cerradita, no sea tan infinita como la otra, aunque cabe todas las opciones. Pero uno podría estar pensando en empleados, por ejemplo, pues número de empleados de una organización, número de profesores de una ente territorial o de una universidad, de un colegio, etcétera. Voy a suponer que tenemos algo así como un colegio, entonces pongámosle 5.000 tamaño de muestra. Ahora, ¿cuál es la desviación? Pero entonces hay que saber qué variable es la que voy a trabajar. ¿Qué variable? Ahora, yo siempre hablaba de la variable objeto de estudio, ¿no? En los estudios hay muchas variables objeto de esa característica. Y hay variables proporciones y hay variables de cuantis. El equipo investigador tiene que tomar la decisión de cuál toma para seleccionar la muestra. Uno no estima un parámetro, uno estima muchos. Y estima tanto de tipo quali como de tipo quanti. Es entendible que cuando es de tipo cualitativo las muestras son mayores, por general, porque usted únicamente está tomando un dato que es sí o no, sirve o no sirve, bueno o malo. Por eso hablan de P y Q, o hablamos. En las cuantitativas, pues ya hay una información más asertiva de esa variable, porque necesitamos conocer la desviación estándar. Igual, puede tomar una prueba piloto. Si vamos a analizar es el tema de ingresos, pues entonces habrá que estimar esa desviación. Hay una situación que también mencioné aquel día. Si yo no tengo idea de una desviación, yo sí puedo decir, bueno, ¿cuál es el valor mínimo del ingreso, del salario? Ah, $100. ¿Y cuál es lo máximo que podría ganar esa población? 500. Entonces yo puedo hacer el rango. Máximo menos mínimo me da 400 y lo divido entre 6. Esa sería una desviación, una estimación de la desviación estándar de manera muy burda, de manera muy simplista. Pero es mejor una simplista que si no tengo nada. ¿Por qué divido por 6? Recuerden que en la campana de Gauss, que es una primera presunción y probablemente errónea, es de que se parten de utilizar la Z en la normal, pues la Z en las fórmulas, o sea, la distribución normal, donde el ingreso no sería normal con toda certeza. Pero bueno, es lo que tenemos. Por lo tanto, en la distribución normal se dice que si al valor de la media le sumo y le resto 3 veces la desviación, está el 99.73% de los datos. Entonces observen que yo sumé y resté 3 veces la desviación, si mis datos son acampanados, normales. Entonces de ahí sale el 6, 3 desviaciones para un lado y 3 desviaciones para el otro. Y el rango es obviamente el mayor valor menos el menor, y eso sí lo puede intuir uno o consultar. Lo más ideal, si es claro, está tener alguna idea mucho más clara. Bueno, vamos a suponer aquí en ese ejemplo de $100, de 100 a 500, vamos a suponer que la desviación estándar, aquí también hay que tener en cuenta un poquito cuál sería el promedio que vamos a encontrar. Otra contradicción que hablan los expertos. Yo tengo que tener una idea de cuánto es la media, sabiendo que eso es lo que voy a encontrar, pues eso es lo que quiero estimar. Pero eso es lo que tenemos como herramientas. Entonces, si yo voy a estimar la media, o mejor, sí, la media, vamos a suponer que la media fueran 200, 300. Entonces, ¿qué desviación tendría más o menos lógica? Pues, sabemos cuál es la desviación. Vamos a ponerla un 360.
Voy a ponerle una desviación de 50 dólares. Vamos a ver qué tanto nos da con esta desviación. Tamaños de muestra. Ahora, este es otro punto muy relevante. Si yo voy a fijar la precisión absoluta, de alguna manera tengo que tener idea de ese promedio. Porque entonces, ¿qué pongo aquí? 5%. No, imposible. Aquí ya no, ya perdamos toda la concepción de atrás en el sentido del número. 5%, 3%, 4%, eso era lo que hablábamos ahora en proporciones. Aquí ya es un número que debe estar medido en lo que tengo mi variable. Hablé de dólares. Entonces, tengamos en cuenta cuánto pensaríamos que era el promedio, dijimos que 300. Entonces, ¿qué error espero equivocarme ahí? 20 dólares. Recuerden que lo que coloquemos acá, el intervalo me daría más o menos en ese ancho, ¿no? Más o menos 20, o más o menos 30, o más o menos 40. Vamos a suponer que yo quiero una precisión absoluta que vaya entre 20 dólares, parece pequeño, y pues exagerémonos aquí, un 100. Con ese 100 debería dar un n muy pequeño. Y vamos a considerar que nos muestre esto de 10 en 10. O sea, pero ya no son porcentajes, ¿no? Ya no es porcentaje. Vamos a darle calcular y observen lo que dio. De hecho, pues, en valores cuanti generalmente las muestras sí son pequeñas, pero aquí nos dio totalmente, digámoslo, muy poco práctico. Pero sí es entendible para lo que busco. Si yo tengo un error del 100, una precisión de 100, con una persona dicen aquí que es la muestra. Pero es que entendamos ese 100. Si yo tengo el promedio por los lados de 300, entonces mi intervalo quedaría entre 400 y 500. Entonces yo diría que con una confianza del 95, entre las personas devengan entre 300 menos 100, entre 200 y 400 dólares. Pues ahí es lo que hablábamos ahora. Pues la gente dirá, ¿para qué me da ese dato? Eso ya se sabía sin hacer esto. Precisamente porque escogió un n y tiene un error muy grande. Ahora, la desviación influye. Si esta desviación crece, ya es muy variable mis datos, yo requiero más muestra. Eso también es relevante conocerse. Veamos el ensayo. La desviación estándar no es 50 porque todo estaría muy preciso, sería como todos los valores, toda la gente gana muy parecido. Vamos a ponerle un error estándar de 200 o una desviación estándar de 200. Entonces vamos a calcular y observen que aquí ya la cosa cambia. Aquí ya me está diciendo, si usted tiene una variabilidad más o menos alta, como puede ser la de los ingresos, y quiere que su intervalo le dé tan estrechito, entre 20 y más o menos 20 dólares, usted requiere 357 como tamaño de muestra. Pero si requieres que una precisión de 30, mire todo lo que cambia. Entonces la pregunta es, ¿qué precisión queremos? Que digamos, los ingresos están entre 280 y 320, o que digamos, están entre 200 y 400. Para eso ya necesitaría 16. Entonces viene la pregunta o lo que se ha considerado, digamos, en todos los ámbitos, y tiene lógica. Pero es que si no hay dinero. Pero si no podemos. Entonces la pregunta que yo hago es la contraria. ¿Cuánta plata tiene, señor, para hacer este trabajo? ¿Para cuántas encuestas? No, tenemos para hacer 90, o 95, o 100, casi aquí. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Entonces la precisión que podemos usar ahí, con estas características, es tener una precisión de 40, o sea, el intervalo de confianza nos va a quedar de un ancho de 80. Entonces la pregunta es para usted, señor gerente. ¿Es útil un intervalo con esa magnitud para lo que usted pretende? No, eso queda muy ancho porque es que pues, eso prácticamente ya se entendería. Bueno, entonces saque más plática. O hágalo como exploratorio. O espere que tenga más plata recogida. Porque entonces, ¿para qué vamos a hacer una encuesta, un diseño donde nos va a decir haga 95 o haga 100, pero el intervalo va a ser amplio? No nos va a dar ser útil.
Esa es la situación que hay que considerar entre lo del dinero y lo que necesitamos. Porque también puede pasar lo contrario, de hecho a mí me ha pasado. No, no, no se preocupe por el N, tenemos dinero para hacer el doble de eso. Un diseño de muestra alguna vez me dio como 400 y tanto y me dijo la persona, no, hagamos 800. ¿Ya? Puede ser, ahí el intervalo se estrecha, está bien, pero también es cierto que en algunos puntos no se gana mucho. No entra a ganarse por cada peso de más, no, no es mucho lo que se gana. Entonces hay que evaluar esta parte. Vamos a dejar acá para cerrar esta cosita.